Eh, Vamos a hablar un poco de la evaluación fisiológica y anatómica del árbol coronario. Esta es la agenda que he planteado de manera inicial en la primera parte de la charla, sobre todo para tener, digamos, algo en claro en lo que tiene que corresponder con la evaluación fisiológica. Vamos a hablar de las definiciones de severidad de la enfermedad coronaria, las bases fisiológicas de la circulación coronaria, algunas indicaciones actuales y otras indicaciones posibles, los mensajes finales y algunas imágenes de registros sobre todo lo que tenemos acá. Si vamos a la evidencia actual, tenemos que, digamos, a la fecha, hay al menos 5 o 6 grandes publicaciones que nos apoyan para definir la severidad de la enfermedad coronaria y, por lo tanto, tomar decisiones. Vamos a ver cada una de ellas. La publicación reciente americana del año pasado, la actualización de la guía de revascularización miocárdica, digamos que sostuvo las indicaciones en cuanto a severidad de enfermedad coronaria. Entonces ya sabemos que toda lesión o estenosis diametral mayor o igual al 70% en un vaso diferente al tronco principal izquierdo corresponde a una lesión severa, mientras que ellos han hecho, digamos, énfasis en que en el tronco cualquier lesión mayor o igual al 50% lo es. En el caso de lesiones intermedias, hablamos de todas las lesiones que están ubicadas entre el 40 y el 69%. Digamos que aquí hay un pequeño cambio. Antes lo que hacíamos era definir menores del 70, pero esto se presentaba como algo de confusión. Aquí lo que se hace es incluir el último valor, que es el de 69%. Y además, en estas guías, lo que ya, digamos, toma fuerza es que se menciona cuáles son los puntos de corte definidos, no solo para FFR, que ya los teníamos, sino para también el gradiente de reposo, la medición en reposo, del índice en reposo de IFR, que es 0,89. También, pues digamos que la guía sostiene la utilidad del ultrasonido para la valoración de lesiones severas, para todas aquellas que tengan un área luminal mínima menor de 6 milímetros cuadrados, y además menciona que si tenemos población asiática, probablemente los valores pueden ser menores. Tenemos también, digamos, la actualización del 2017, que ya nos había tenido prácticamente las mismas indicaciones, y muy importante tener en cuenta que desde el 2017 ya toma fuerza la recomendación en cuanto a lesiones intermedias y cuáles son los índices que podemos utilizar y la evaluación fisiológica. También algo de Minoca, de estos pacientes que tienen, digamos, obstrucciones no significativas, aquellas menores del 50%, la Sociedad Europea del 2018 establece que debemos hacer, ojalá, una imagen o algo, digamos, una evaluación adicional que puede ser fisiológica o funcional para definir si eso que estamos viendo realmente está asociado o no con la enfermedad del paciente. Y también, digamos, en las guías de revascularización del 2018 europeas, ver que ellos tienen un espectro más amplio en cuanto a lesiones intermedias. Ellos no solo llegan hasta el 69%, sino que van hasta el 90%. Esto sobre todo en pacientes con enfermedad coronaria de múltiples vasos, en quienes, digamos, que consultan por un síndrome coronario agudo y en quienes podemos darnos, digamos, la utilidad de interrogar todas las lesiones que queramos. Además, en la guía del 2019 encontramos que para los, perdón, para los síndromes coronarios crónicos encontramos que hay unos pasos que nos sugieren cumplir para tener una mejor aproximación diagnóstica, sobre todo para el paciente crónico, que es como en el que a veces nos vemos con dificultades de diagnosticar. Y si nosotros vemos estos pasos, son muy interesantes porque van desde la evaluación subjetiva de signos y síntomas del paciente hasta realizar una prueba diagnóstica indicada. Y aquí es donde, digamos, las tecnologías útiles como la evaluación fisiológica y la evaluación anatómica, ya sea con ultrasonido o con tomografía de coherencia óptica, ocupan un lugar muy importante al discriminar, digamos, escenarios adicionales en los que antes no teníamos muy claro qué debíamos hacer. En cuanto, digamos, a las bases fisiológicas y algunas indicaciones actuales, ¿no? Creo que voy a tratar de explicar muy puntualmente, de recordar muy puntualmente qué es lo que sucede en la circulación coronaria y por qué algunas mediciones pueden ser útiles, sobre todo desde el punto de vista fisiológico. Si vemos una obstrucción como algo fijo en el lecho coronario, nosotros tenemos que a nivel proximal de esa obstrucción, la presión tiene un valor determinado y a nivel distal, teóricamente asumimos que esa presión puede caer. Eso es lo que sucede normalmente en una obstrucción. Lo que tendríamos, digamos, de manera
ilustrada sería lo que ustedes ven aquí en esta curva, donde básicamente tenemos una presión que tiene un descenso importante y que más adelante de la obstrucción, digamos que la presión va a caer. Obviamente esto puede estar influenciado por algunos factores, digamos, que pueden crear artefactos como la contractilidad miocárdica, como el cambio en la resistencia o incluso los estados, digamos, de densidad de la sangre a nivel distal. Y que no se nos olvide entonces que como ustedes lo ven al lado izquierdo, lo que vemos en la geografía es eso, solamente lo que ven ustedes al lado izquierdo y que realmente en un futuro todavía estamos, digamos, por definir eso, vamos a poder evaluar no solo esa circulación, digamos, arterial proximal, sino toda la circulación como tal, gracias a estas nuevas técnicas de diagnóstico. Si vamos más a fondo entonces y esquemáticamente, podemos ver que desde el punto de vista fisiológico, ven ustedes el lado rojo como el lado arterial y el lado azul como el lado venoso, la circulación coronaria depende de múltiples factores. Nosotros podemos evaluar muy tranquilamente la circulación epicárdica, que realmente es lo que vemos y lo que podemos evaluar objetivamente, aunque hoy en día ya hay unos índices que son digamos, determinados por computador y que podemos saber fisiológicamente si hay caídas o no de la presión a través de la velocidad de inyección. Entonces vamos a ver que nosotros hoy en día, con las evaluaciones fisiológicas o funcionales que tenemos, estamos evaluando prácticamente hasta el punto 1 y en algunos casos hasta la unión, digamos, del capilar arterial con el lecho venoso. Eso cuando utilizamos algunos medicamentos como acetilcolina o papaverina que pueden ser útiles para romper toda la resistencia que podemos tener a nivel capilar. Pero sin duda la circulación coronaria es de las más complejas que existe, sobre todo porque como lo ven en este diagrama, si tenemos aumentos de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, es posible que cuando nosotros hagamos una sola medición de presión arterial coronaria a cualquier nivel, este valor esté falseado por ese aumento de la presión de fin de diástole. Afortunadamente hoy en día, con la inducción de máxima hiperemia, cuando hacemos FFR o cuando utilizamos técnicas o índices que son específicos de fases donde hay ausencia de esas ondas pulsátiles, podemos tener valores cada vez más precisos. Si nosotros hiciéramos una medición solamente de toda la presión, es decir, en todo el ciclo cardíaco, tanto en sístole como en diástole a nivel coronario, el diagrama de dispersión de registros en múltiples oportunidades en un paciente con la misma lesión podría parecerse a lo que ustedes ven aquí en este diagrama de dispersión. Es decir, hay una incertidumbre total en cuanto al valor. Es por eso que si vamos más hondo en la fisiología y aplicamos un poco de física, probablemente estamos hablando de fenómenos de fricción y separación. Fenómenos de fricción que son los que hacen que una obstrucción produzca disminución en la presión e incluso en el flujo a nivel distal. Y las fuerzas de separación, que son aquellas fuerzas que hacen que el flujo laminar, que es el que teóricamente asumimos en el árbol coronario, en los sistemas arteriales normales, se vuelva turbulento. Entonces, cualquier cambio de presión que tengamos, entonces va a estar influenciado directamente tanto por la fricción como por las fuerzas de separación. Pero también sabemos que un incremento en esa velocidad a través de una obstrucción, digamos, delimitada, nos va a ayudar a determinar o nos va, digamos, a dar como resultado un aumento en esa caída de presión. Si vamos más allá y hacemos un diagrama, digamos, en cuanto a esas dos constantes, es decir, flujo coronario o velocidad de flujo coronario versus el gradiente que genera la estenosis, podemos tener tres escenarios donde básicamente en estenosis leve, moderada y severa, digamos que la probabilidad de que nosotros podamos documentar esto a partir de cualquiera de los dos fenómenos aumenta. Entonces, teóricamente tenemos que los incrementos en la velocidad de flujo aumentan con la caída de presión, es decir, eso es lo que nosotros llamamos un gradiente a través de la estenosis. Las grandes caídas de presión permiten mejor estimación de la severidad de estenosis. Esto que llevamos hasta ahora significa que entre menos artefactos tengamos, mejor registro vamos a tener. Por lo tanto, si tenemos una hiperemia inducida, puede ser por la utilización, por ejemplo, de la adenosina, el flujo mejora y por lo tanto nosotros podemos discriminar mejor esos hallazgos. Por lo tanto,
La presión es digamos, está determinada básicamente en una ecuación donde interactúan el flujo y la resistencia a la cual se enfrenta ese flujo. Si la resistencia es constante, nosotros vamos a tener variaciones mínimas en el flujo y por lo tanto la correlación con la presión va a ser prácticamente idéntica. Esto es lo que hacemos cuando inducimos hiperemia con la utilización de adenosina. Aquí entonces podemos ver cómo en este diagrama tanto la velocidad como tanto la velocidad como la resistencia se pueden modificar si yo, digamos, quito ese artefacto. Aquí, por ejemplo, es una medición de FFR donde administramos adenosina y como ustedes lo ven, a partir de la mitad del diagrama en adelante, la velocidad aumenta, la resistencia disminuye porque estamos en un máximo estado de hiperemia, pero la presión se mantiene. Esto es prácticamente idéntico a lo que evaluamos en una estenosis valvular aórtica, donde hablamos nosotros fisiológicamente que los gradientes son fijos porque el orificio efectivo sigue siendo el mismo. Lo que sucede es que nosotros, digamos, tenemos una manera más práctica de jugar con el flujo, donde las variables de flujo y presión son más determinadas o son mejor determinadas que en el flujo coronario, que es afectado por tantos fenómenos fisiológicos normales. Hoy en día tenemos un arsenal de herramientas para hacer evaluación fisiológica. Unos que, digamos, son mediciones no invasivas, podríamos llamarlo así, derivadas, por ejemplo, de la tomografía, como las que ustedes ven aquí a la izquierda, y otros que hacemos nosotros en el laboratorio de hemodinamia con mediciones exactas. Cada casa comercial tiene su prototipo, cada casa comercial tiene, digamos, su algoritmo de adquisición y depende, digamos, de la familiarización que nosotros podamos tener y de la utilidad que le encontremos. Pero si seguimos entonces, hay estudios muy interesantes y no todas ellas cuentan con estudios aleatorizados que nos den soporte. Sin duda, las que tenemos hoy en día disponibles con estudios aleatorizados, la primera, el FFAR, que fue, pues, digamos, quien comenzó todo esto y quien por la utilización de la adenosina y esos efectos, digamos, secundarios que incluso son molestos para los pacientes, nos presionó a que buscáramos otras alternativas, pues entonces vinieron los índices de reposo. Como ustedes ya saben, el que probablemente tiene más evidencia hoy en día es el IFR, que es el que utilizamos, digamos, con la adquisición de mediciones durante el periodo libre de onda del ciclo cardíaco. También tenemos otros que están basados, digamos, sobre todo en registros y algunos que incluso ya están montando estudios aleatorizados y que ya incluso tienen resultados. Esos son resúmenes, si vamos, digamos, históricamente a cómo hemos venido evolucionando con el estudio FAME, el FAME2, el Define Flare, y ahorita, digamos que el estudio y que es ahora un registro sueco, donde básicamente tenemos una cantidad suficiente de pacientes y que recientemente fue publicado que persiste los hallazgos, digamos, de buenos hallazgos en cuanto a desenlaces duros cardiovasculares en los pacientes, tanto con mediciones fisiológicas con adenosina o sin adenosina, es decir, específicamente con la utilización del índice de reposo de IFR. Aquí también tenemos en esta gráfica otros índices y otras mediciones que han venido desarrollándose basados solamente en adquisición de imágenes. Muchos de ellos ya tienen estudios aleatorizados y seguramente van a empezar a ser parte, pero que sin duda, digamos, el tema invasivo para nosotros sigue siendo la piedra angular para el diagnóstico. Algo, digamos, con lo que nacimos en cuanto a valoración fisiológica, un grupo espectacular, digamos, del estudio Advice, donde básicamente se describió por primera vez un índice de reposo sin utilización de adenosina, el doctor Davis, el doctor Scanner, que encabezaron este grupo y que tuvo unos resultados fascinantes y que nos ayudó, digamos, a tener elementos para esto. Esto es en lo que consiste el periodo libre de onda. Básicamente, el equipo cuenta con un algoritmo que utiliza solo, digamos, el 75% de la de la diástole del ciclo cardíaco, que incluye la mesodiástole y la telediástole, donde asumimos que hay un periodo libre de onda, es decir, esto no está afectado por los cambios de la presión por latido cardíaco. Entonces tenemos una resistencia naturalmente constante y es mínima afectada por ese ciclo. Lo que nosotros podemos ver diagramáticamente, esto es casi que un esquema de Wiggins, vemos que arriba está, digamos, cómo se generan las intensidades de onda por los movimientos del corazón como tal. Entonces vamos a ver que en el periodo libre de onda existe la menor cantidad de interacción de eso, pero no solo a eso, sino que la resistencia también a nivel coronario está disminuida y como lo veamos teóricamente, entonces el flujo va a ser mejor y la presión va a aumentar. Eso hace que si nosotros
digamos que evaluamos la separación de presiones, el poder discriminatorio ahí va a ser mucho mayor y vamos a poder hacer casi un efecto similar al que hace la adenosina rompiendo esa resistencia. También tenemos, digamos, algunos algoritmos y, digamos, unas buenas alternativas que han venido desarrollando en cuanto a cómo podemos involucrar este tipo de índices y sobre todo para el índice de reposo o IFR, que es probablemente el que más estudios tiene, vemos que los estudios persisten, digamos, a lo largo del tiempo con resultados muy satisfactorios. ¿Qué tenemos entonces como puntos claves en evaluación por fisiología? En este caso con IFR y FFR, que es lo que contamos hoy en día en las guías. Básicamente que la presión se relaciona con el flujo cuando la resistencia es mínima, que la resistencia microvascular puede disminuirse farmacológicamente con adenosina o en escenarios especiales como el periodo libre de onda. El aumento de la velocidad de flujo mejora el poder discriminatorio y durante un periodo libre de onda aumenta el flujo coronario al menos en un 30%. Esto es entonces otro nuevo resumen, otro resumen adicional donde nosotros podemos ver cómo se obtienen, por ejemplo, valores de PDPA que tienen en cuenta todo el ciclo, el IFR solo el periodo libre de onda, el DPR que incluye, digamos, más allá, entonces es posible que, digamos, ese flujo alterado por la aparición de la onda ícrota, no sabemos cómo se discrimina, y el de máxima hiperemia o FFR, cómo incluye todo el ciclo cardíaco. Este es un cuadro muy interesante de esa misma publicación donde básicamente nos menciona todas las características de los que hay hasta la fecha, digamos, y que algunos de los cuales, si ustedes ven, son muy pocos los que tienen aquí en esta línea de estudios aleatorizados disponibles para tomar decisiones, y a la derecha a su vez nos muestra qué caracteriza cada uno de estos, digamos, de estas técnicas, ya sean evaluaciones con máxima hiperemia o índices de reposo. Como mensaje y recomendaciones finales, tenemos que es indispensable evaluar siempre el grado de severidad de la enfermedad coronaria según las recomendaciones actuales. La evaluación fisiológica es fundamental en la evaluación de lesiones intermedias. Hay varias técnicas que nos ayudan. Algunos índices no hiperémicos de reposo cuentan con evidencia similar a FFR. La evaluación fisiológica puede ser útil en el diagnóstico de la enfermedad coronaria y debemos estar realmente cada vez más familiarizados con esto, ¿no? Porque realmente esto parece que llegó para quedarse. Yo soy un fiel amigo de la valoración fisiológica, funcional, la tenemos que llamar acá por razones, digamos, más de nuestro sistema de salud, pero llegó para quedarse y cada vez estamos más valorizados, más, digamos, familiarizados con ella. Las valoraciones en lesiones valvulares aórticas severas, ectasias coronarias, puentes musculares, lesiones ociales del tronco principal izquierdo, todavía, digamos, aunque tenemos algo de evidencia que nos puede ayudar, todavía tenemos que evaluarlas con cautela y probablemente tengamos que evaluarlas con más de una técnica para estar seguros de lo que es. Y hay algo que yo nunca no he notado en esta presentación y que me parece muy importante y que se los recomiendo, y es que uno realmente debe confiar. Hay que tener confianza en los resultados. Cuando ustedes empiezan a hacer fisiología en casi todas las lesiones intermedias, y de repente ese paciente tiene una lesión crítica y le avanza en la guía y la interrogan, se van a acordar que en muchos de esos pacientes van a encontrar valores que realmente no son significativos. Entonces, es muy importante confiar en los resultados de esta técnica y de cómo nos puede ayudar a discriminar la necesidad de tratamiento. Esos son algunos ejemplos. Entonces, bueno, yo trabajo con esta consola, con la consola de Volcano. Estamos ahorita precisamente instalando SynVision, pero tenemos entonces en FFAR, pues tenemos varios ciclos cardíacos donde básicamente nosotros evaluamos una caída de la presión, digamos, la disminución de la presión por el aumento de flujo y todo lo que hablábamos, pero tienen que ser al menos 20 ciclos cardíacos, al menos 10, idealmente 20, y eso es lo que nosotros evaluamos acá. En IFR, el algoritmo utiliza de 3 a 5, a veces 6 o 7, y lo que hace es evaluar el periodo libre de onda, que es lo que ustedes ven acá. No se alcanza a notar, pero el equipo traza una línea, esa línea es más verde, la que está amarilla, y nos indica dónde está haciendo la medición. Por ejemplo, eso es una lesión significativa, 0.83, probablemente había otra medición que era normal, probablemente estas dos ya son anormales y hay que tomar decisiones. Y miren esto tan interesante, es tan preciso el equipo que incluso aún teniendo extrasístoles,
El equipo es capaz de posicionar en ese periodo libre de onda y tomar el registro adecuado para nosotros tener el valor lo más cercano posible. Fíjense que aquí se interrogaron muchas lesiones y todas las lesiones fueron no significativas y probablemente este paciente quedó en manejo médico. Vamos a hablar un poco de ultrasonido intravascular coronario. Digamos que el ultrasonido tiene un poco más de horizonte, sobre todo en intervenciones complejas, específicamente en las del tronco principal, donde hemos ganado bastantes, digamos, utilidades, hemos evaluado y se han probado, ¿no? Pero los principios básicos del ultrasonido básicamente consisten en que recibimos una onda que emitimos a través de un mecanismo sonoro. Hoy en día existen dos mecanismos disponibles. Uno que es, digamos, el mecánico, que es el que tiene, que es rotacional y necesita un motor para mover el cristal isoeléctrico, y básicamente es una rotación a 1800 revoluciones por minuto en promedio. El otro es digital, en el caso del que nosotros tenemos, tiene 64 cristales, no es uno solo, sino 64, y no necesita el motor para que lo mueva, porque pues tiene todos los cristales en su circunferencia. Es muy útil sobre todo porque además tiene una punta más corta y nos puede ayudar, por ejemplo, cuando necesitamos hacer procedimientos de rápida visualización e intercambio, como por ejemplo recanalizar una oclusión total crónica con una guía de ultrasonido posicionando el catéter en una rama lateral cerca o adyacente. Entonces es muy bueno porque, digamos, nos ayuda bastante con eso. No, digamos que las imágenes pueden ser diferentes, pero desde que nosotros familiaricemos los ojos y los hallazgos con lo que tenemos, pues básicamente vamos a poder imaginarnos esto que está acá, que es documentar las diferentes capas. Ustedes ven al lado izquierdo y para los que hacemos ultrasonido probablemente vemos demasiado, podríamos decir, ruido, ¿no? Ultrasónico dentro del vaso. La razón es porque seguramente es una adquisición en HD. Cuando tenemos adquisiciones de alta definición o con cristales de más velocidad, hay muchas más estructuras, incluso los eritrocitos vibran más y por eso producen este tipo de imagen. Entonces tenemos una imagen un poco más nítida, pero tenemos más ruido, algo parecido a lo que sucede con las resonancias digamos, de muchos Tesla, ¿no? Tenemos demasiada información. Pero lo más importante es que nosotros aprendamos a familiarizarnos con estos componentes del vaso, la lámina elástica externa, la lámina elástica interna, y cómo nosotros podemos identificarlo a través del ultrasonido, porque realmente es como si nos metiéramos dentro del vaso a ver qué es lo que está pasando. Como algunos nos conocen, parecemos plomeros, pero digamos, lo que podemos nosotros documentar es una lesión como esta, con completa excentricidad, valga la comparación, y podemos verla anatómicamente. Porque para quienes, digamos, realmente correlacionamos muy bien la angiografía con el ultrasonido, podemos decir que la excentricidad es un problema que a veces nosotros no somos capaces de discriminar con la geografía, a no ser que veamos, por ejemplo, en el caso hipotético aquí del lado derecho, donde es una lesión completamente multiforme, podamos ver disminución en el color o la captación de contraste a ese nivel, porque de lo contrario no lo vamos a ver. En el caso del modelo izquierdo, que hablamos de la excentricidad, sino va a depender en qué proyección encontramos. Por eso hoy en día sabemos que las lesiones tenemos que clasificarlas al menos en dos proyecciones e idealmente proyecciones ortogonales para tener más o menos una visión de qué tan excéntrica es esa lesión. Pues bien, el ultrasonido es una herramienta valiosísima porque digamos que nos quita ese problema, no solamente de la excentricidad, como ustedes lo ven aquí arriba a la derecha, sino también de aquellas lesiones completamente anormales y sobre todo, por ejemplo, lesiones, ya lo vamos a ver más adelante, en disecciones y otras lesiones distintas a solo enfermedad obstructiva. Por lo tanto, digamos, es una gran herramienta. Es muy importante tener en claro cómo debemos nosotros utilizar el ultrasonido, porque el ultrasonido es muy útil si lo hacemos, digamos, con una buena práctica. Desde la buena preparación del dispositivo, sea de la casa que sea, hasta, digamos, un conocimiento suficiente, que no es tan complicado, de la anatomía arterial por ultrasonido. Con que nosotros sepamos qué es lo normal, es muy probable que empecemos a documentar lo anormal. Y hoy en día existen bastantes ayudas como Atlas y etcétera, incluso compartir con un colega si tenemos dudas y seguramente tomamos la mejor decisión. Muy útil, sobre todo cuando hay discrepancias en los estudios angiográficos. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros. Tenemos a veces que revisar imágenes de fuera, no hechas por nosotros, con otras técnicas o proyecciones, y seguramente nos puede ayudar en eso.
Algunas de las, digamos, mediciones básicas que debemos tener: anatomía clave, como les decía, identificación de la lámina elástica interna, la íntima, la capa media, la adventicia, definir qué es un ateroma, disección. Todo esto, digamos, a veces se ve mucho más fácil cuando utilizamos la histología virtual, que son modelos teóricos que manejan algunos equipos y que son muy interesantes, pero no solo podemos ver eso, sino la excentricidad del remodelamiento positivo, la apariencia de los stents. Por eso es que una angioplasia de tronco principal izquierdo o lesiones ostiales en el sistema izquierdo les va muy bien con ultrasonido, porque nosotros podemos evaluar, digamos, ese es nuestro control de calidad final antes de salir. Mediciones específicas como el área de referencia, proximal y distal, el área luminal mínima y el diámetro luminal mínimo. Entonces, aquí tenemos, digamos, algunos hallazgos muy importantes de cómo nosotros podemos discriminar qué corresponde, por ejemplo, con el área luminal de referencia, que es lo que debería ser el paso, cuál es el área de máxima estenosis o luminal del estenosis, que es el área luminal mínima, que es lo mínimo que vemos ahí, y nosotros podemos también determinar, digamos, cuál es el plaque burden que nos puede ayudar a nosotros a tomar decisiones, porque a veces tenemos vasos difusamente enfermos en los que no sabemos si el volumen de placa realmente es significativo y que probablemente ese volumen está distribuido a lo largo del vaso y por lo tanto es una enfermedad más severa por la longitud de las lesiones que por la misma, digamos, localización obstructiva focal. Entonces son términos muy importantes que uno va viendo. Este estudio me parece muy interesante porque un estudio donde digamos que compararon resultados de implantes stents medicados en 1.400 lesiones coronarias de características similares, largas, con excentricidad, es decir, lesiones complejas como las que nos encontramos muy seguido, y básicamente hicieron control uno a uno, evaluando digamos, el éxito por ultrasonido o por angiografía. Y vean vean lo interesante de este gráfico. Digamos que el endpoint primario de eventos, que fue un compuesto cardiovascular de eventos mayores, vemos que entre el primero y 5 años prácticamente era el doble en los pacientes guiados solamente por angiografía y no que respecto a los pacientes guiados por ultrasonido. Y no solo esto, sino que después de 5 años esta relación se mantuvo. Esto quiere decir que es una muy buena práctica cuando nosotros tenemos dudas en cuanto al resultado o queremos optimizarlo. Ya lo aprendimos con el tronco y las lesiones ostiales. Posiblemente las lesiones largas también sean lesiones interesantes para cubrir. Sabemos también que no hay una indicación como técnica, pero en las lesiones severamente calcificadas, obviamente es mucho más útil porque nosotros podemos ver el diámetro real y la referencia real de los vasos, cosa que a veces nos cuesta por angiografía. Digamos que publicaciones, afortunadamente ultrasonido tenemos, pero quise traerles hace un par de años un metaanálisis de un consolidado de, digamos, gran cantidad de evidencia que tenemos. Y definitivamente, a pesar de que, digamos, hay resultados variables, vemos que en el plot de registro de todos los estudios que se evalúan, hay estudios de todos los años y muy interesantes. Vemos que la localización del punto sigue siendo a favor de realizar ultrasonido en los pacientes, digamos, y que seguramente los resultados se van a mantener según, digamos, estos hallazgos. Aquí vemos un ejemplo, digamos, de algunas de las técnicas que hay actualmente y que nos ayudan mucho. Esto es un corregistro. Esto es un sistema que tiene Philips, donde básicamente nosotros podemos hacer una fusión, es esto, una fusión entre el iBus, lo vemos a la izquierda, y a la derecha la angiografía. Esto se hace manual, pero los equipos hoy en día son capaces, digamos, de medir la velocidad constante con la que nosotros retiramos el catéter y además establecer a qué sitio corresponde cada localización. Entonces yo puedo documentar, por ejemplo, aquí ven ustedes abajo a la derecha, el color amarillo corresponde al barrido que está aquí en la línea amarilla en la geografía. Si yo me ubico en la línea amarilla en la geografía, en alguno de estos puntos de referencia que son los que están marcados, vamos a tener la imagen inmediatamente arriba. Esto es absolutamente útil, sobre todo para las lesiones largas, la enfermedad severa, larga, multivascular, e incluso los compromisos de bifurcaciones, y además para evaluar los bordes tanto proximales y distales de los stents. Realmente son temas muy interesantes y que hoy en día incluso podemos combinar con fisiología. Hay comparaciones que existen hoy en día entre ultrasonido y OCT. Hoy no les voy a hablar de OCT, es una técnica muy interesante, pero básicamente tener en cuenta que la resolución, la penetración
son temas que cambian un poco y que una u otra nos da, digamos, diferentes hallazgos y que pues obviamente cuando nosotros vemos una imagen de tomografía de coherencia óptica, la nitidez es mayor, pero la penetración es menor. Por lo tanto, si nosotros queremos ver complejidad y profundidad, sin duda el ultrasonido va a seguir siendo nuestra herramienta. Esto es algo que esta publicación del 2017 mantiene y que yo creo que continúa vigente, que definitivamente ambas técnicas tienen beneficios y que seguramente el IBUS en mayor complejidad puede ser una excelente herramienta. En resumen, ¿qué aplicaciones tenemos prácticas? Pues básicamente que podemos evaluar lesiones intermedias, sin duda el tronco principal izquierdo. Hay una enfermedad que no toqué porque, digamos, es un tema particular, sobre todo para los centros de trasplante, pero enfermedad coronaria del paciente trasplantado, la enfermedad del injerto, evaluación de placas vulnerables, trombosis, disección, etcétera, como guía para angioplastia del tronco, como guía para angioplastia con aterectomía y oclusión total crónica, evaluación de mecanismos de restenosis. A veces no sabemos si realmente hubo subimpactación o placa no cubierta y es algo que podemos ver con ultrasonido y como herramienta para confirmar adecuado resultado post-stent. Esto para terminar, ¿cuáles son las indicaciones que tenemos digamos, por evidencia hoy en día? Fíjense que en el 2021 mantenemos según la Sociedad Americana de Cardiología Intervencionista, la AJA y la ACC, mantenemos una indicación 1A en estenosis intermedias, es decir, el 40-69%, en pacientes con angina, dolor torácico, y angina equivalente sin documento de isquemia. Esto es absolutamente importante, porque si es un paciente que yo le hice una prueba de provocación de isquemia y la prueba de provocación de isquemia ya me documentó isquemia en algún lado y yo encuentro una lesión intermedia, el paso a seguir es seguramente intervenir porque ya tengo el documento de isquemia. Digamos que esto está validado es para lesiones en las que no tenemos documento de isquemia. Definición de estenosis coronaria significativa, según digamos, desde el 2017, se mantienen, digamos, los valores similares, el FFR menor o igual a 0,8 y FR menor o igual a 0,89 en las lesiones intermedias, que es lo mismo que tenemos, y de la Sociedad Europea, como les había mencionado, es una recomendación 1A de estenosis del 40-90%. Esta diapositiva básicamente para decirles que pasamos de una indicación 2AA en el 2017 a una indicación 1A en el 2021. Aquí tenemos entonces las indicaciones de ultrasonido. Sigue siendo 2A, lesiones intermedias del tronco principal izquierdo para definir severidad con los valores que les había comentado, que se parecen pues a las indicaciones, digamos, del 2017. Como recomendación 2A, esto es del 2017, tenemos el mismo diámetro de referencia con un nivel de evidencia B en lesiones menores del 50% del tronco principal izquierdo, posterior a trasplante cardíaco para determinar mecanismo de restenosis, una recomendación de consenso, y también tenemos algunas recomendaciones 2B para evaluación de lesiones angiográficas intermedias como guía en angioplastia, especialmente en el tronco, y para determinar mecanismo de causa de trombosis de stent. Sin duda, la evaluación rutinaria no está escrita para ninguno, ya sea el tema de, digamos, lesión coronaria para angioplastia o incluso para revascularización. Finalmente, esta imagen para mostrarles que a veces lo que estamos viendo no corresponde con lo que realmente es y agradecerles enormemente la invitación. Para mí siempre ha sido un gusto y lo será compartir con ustedes, con todos mis colegas argentinos. Un fuerte abrazo y bueno, quedo aquí atento a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias por la invitación.